de longitud, área y volumen. de área y volumen, junto con las integrales de circulación y de flujo. Bueno, la pregunta orientadora es, ¿qué dudas le surgieron al ver ese video? ¿Qué preguntas tienen? Entonces, los escucho. Profe, Sí, señor, cuéntame. ¿podría explicar otro ejercicio para que quede más claro? Listo. Entonces, espera un momento, un momentico, Más voy a que todo el abrir área, profe. más que todo de qué? El área. El área, listo. Entonces, espera un momento, voy a abrir la Saico y a compartir el link en ¿qué? El ejercicio en pantalla. Listo, vamos a resolver este ejercicio del 331 de la Saico. Que pues tiene varios conceptos. Primero el de la circulación, están pidiendo el teorema de Stokes, y ahí pues tenemos las integrales de línea e integrales de superficie. Entonces nos dicen que el campo escalar F igual a x cuadrado y en dirección a su x menos y a su y nos piden hallar f punto de L, donde L es la trayectoria cerrada que muestra la figura en la 39, la que nos dan el sentido de rotación, y nos piden resolver una integral de área. Entonces, si nosotros igualamos estas dos expresiones, llegamos al teorema de Stokes. El teorema de Stokes integral cerrada, una trayectoria cerrada de f punto de L es igual a la integral de superficie de rotacional de f punto de S. Entonces, como es un teorema, ambas partes que están a ambos lados de la igualdad deberían dar igual. Entonces vamos a empezar con la primera, con la integral de línea de f punto de L. Entonces, en el video pues explican lo que es la circulación que se hace sobre la trayectoria cerrada. En esta trayectoria pues tenemos, o en esa eh, trayectoria cerrada tenemos una trayectoria, dos trayectorias, tres trayectorias diferentes. Entonces sería L1 f punto de L más la integral de la trayectoria 2 de f punto de L más la de trayectoria L3 de f punto de L. Entonces ahí en el caso habría que resolver tres integrales. Entonces empezamos con la trayectoria 1. Entonces sería esta de acá. Entonces identificamos el de L. El de L, pues el problema nos lo plantea en coordenadas cartesianas
Y según el DL, en coordenadas cartesianas sería de x a su x más de y a su y más de z en dirección a su z. Acá esta operación de f.dl es igual para las tres integrales. ¿Qué va a cambiar en las integrales? Los límites. Son tres trayectorias diferentes. Entonces, vamos a hacer el producto punto entre el campo escalar y el diferencial de longitud. Pues tenemos que x cuadrado y a su x menos y a su y punto el diferencial de longitud bueno, ya el producto punto ya lo han visto, ya lo han trabajado, entonces sería x cuadrado por y menos y. Entonces esta expresión sería la expresión del f.l, que sería igual para las tres integrales. Bueno, entonces, como estamos en la trayectoria 1, entonces vamos a reemplazar L1, este punto de L, que sería la integral de x cuadrado y menos y. Pero aquí faltó los diferenciales. A su x punto a su x nos da 1, nos queda x cuadrado y por dx. Menos y punto a su y nos da 1 por el diferencial de y. Y los productos puntos a su x y a su y punto a su z pues nos dan 0. Entonces acá nos quedaría x cuadrado y de x menos, y por propiedades de la integrales podemos separar y de y. Bueno, necesitamos determinar los límites. En esta primera integral los límites son con respecto a x. Entonces nos vamos acá a la figura. Estamos en la trayectoria 1. X, ¿de dónde a dónde va a variar? De 0 a 1. Ajá. De 0 hasta 1. Bueno, entonces x es igual, va a ir de 0 hasta 1. Y y, observando la gráfica, pues también iría de 0 a 1. Bueno, acá nos dice que la integral se debe resolver o la variable es x. Las demás variables serían constantes, o sea, y sería constante. Entonces, pero miremos la figura. Aquí y nunca va a ser constante, porque vea que a medida que varía x, varía y. Y movemos x acá el diferencial, lo mismo, está variando y. Y así sucesivamente. O sea, en este caso, y está variando también con x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como es una integral de línea, y la integral de línea solamente nos está diciendo
Profesor, usted está hablando. No tiene audio. Listo. ¿Ya me escuchan? Ya, profe. Ya, profe. Bueno. Antes de que se cortara la conexión, pues habíamos quedado que la integral de línea solo nos permite integrar con respecto a una sola variable. Y habíamos visto en el triángulo, pues ese lado del triángulo, el segmento 1, que varía también y no es una constante. Entonces teníamos que expresar esta y en función de x. Entonces para hacer esa o hallar esa función, como vemos que es una recta, entonces aplicamos las fórmulas de la ecuación para hallar la pendiente y para hallar la función. Entonces les decía que el punto final era 1,1, el punto inicial 0,0. Entonces hacíamos la operación de hallar la pendiente es 1. Luego reemplazamos cualquier punto en x y en y para hallar el valor de b. Reemplazando, pues esta b nos da igual a 0. Encontramos que la función sería y igual a x. Bueno, entonces reemplazando acá, la integral de 0 a 1 de x cuadrado por x de x menos y de y de 0 a 1. Bueno, aquí podemos acomodar, nos queda x al cubo de 0 a 1 de x. Entonces ya tenemos todo en función de x, podemos hacer la integración. Y de y, también está todo en función de solamente y podemos hacer la integración. Entonces, como es una integral numérica, pues ustedes pueden utilizar la calculadora para resolver esa integral. Entonces aquí ya podrían obtener el resultado. Entonces resuelvan esas dos integrales y me dicen el resultado. La primera da 1/4. Y la segunda da 1/2. Ajá. Y el total sería Menos un medio, ingeniero. listo. Ahí ya tenemos el valor de la circulación para la primera integral. Ahora nos vamos para la trayectoria 2. Acá pues es el mismo resultado del producto punto entre el campo escalar y el diferencial de longitud. Entonces, la primera integral con respecto a x, la segunda integral con respecto a y. Vamos y miramos los límites. El límite inferior, o sea, vamos a seguir el sentido de la circulación. El límite inferior en y
sería 1. El límite superior sería 2. Y en X iría de 1 a 0. Perdón, aquí es al contrario. Acá, 2 en X, 0 en Y. Entonces en X va de 1 a 2 y en Y va de 1 Ingeniero, a 0. Sí, cuénteme. yo creo que da es menos un cuarto. Señor, Esa resta creo que da es menos un cuarto. en la trayectoria anterior, Sí, o sea, la solución de las primeras integrales. vamos a revisar. No hay problema. Vamos a sacar aquí la herramienta. O sea, un cuarto menos un medio creo que da es menos un cuarto. Un cuarto menos un medio, efectivamente da menos un cuarto. Gracias ahí por la corrección. Entonces acá arriba vamos a corregir el primer resultado. ¿Listos? Bueno, continuamos acá. Bueno, ya tenemos los límites de la integral. En ese de acá no hay problema. Tenemos y, tenemos el diferencial de y. En esta integral tenemos x cuadrado y tenemos y el diferencial de x. Y vamos y observamos la trayectoria 2. Si varía x, va variando y. Entonces en ese caso y no es constante. Entonces tendríamos que hacer la misma operación que hicimos con la trayectoria 1. Hallar la ecuación que nos representa esta recta. Entonces, vamos a borrar acá. Entonces, acá el punto final es 2 en X, 0 en Y. Entonces, punto final en Y 0, punto inicial en Y 1, punto final en X 2, inicial 1. Esto nos daría menos 1 dependiente. Entonces, tenemos Y igual a menos X más B. Entonces reemplazamos cualquiera de los dos puntos para hallar el valor de B. Reemplacemos el punto 1 menos 1 más B. B nos daría 2. Entonces la ecuación sería Y igual a menos X más 2. Entonces ya teniendo Y en función de X, la reemplazamos en la integral.
Bueno, ahí ya tenemos las dos integrales. Entonces ahí, como son integrales numéricas, pues podemos utilizar nuestra calculadora para hallar el valor de esas integrales. Entonces, hagan el cálculo y me dictan el resultado de cada integral. La primera integral da 11 doceavos. A mí me dio 5 doceavos. Espere que Es que los límites del sí, ingeniero acá no es ceros ni uno, sino 1 y 2. 1 y 2. A mí ¿Cuánto da me la dio primera? 11 doceavos. 11 Un doceavos. sexto menos un medio. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, señor. Yo digo que es menos 79 doceavos. Vamos a ver. Estoy aquí rectificando en la calculadora. Integral de 1 a 2 en x de menos x al cubo más 2x cuadrado. 11 No, sí, doceavos. profesor, es 11 doceavos. ¿Sí? Listo. Y vamos a rectificar la otra. X. Aquí X. Lo mismo. Hubo aquí un cruce ¿de qué? De límites. Va de Y. Va de 1 a 0. Y de 1 a 0. Y nos da menos un medio. Listo. Y el menos que ya estaba menos un medio. Ajá. Esto va así. Entonces quedaría sumando 11 doceavos, 17 doceavos, ingeniero. 17 doceavos. Entonces ahí ya tenemos el resultado de la segunda trayectoria. Ingeniero, entonces, en la primera no se cometió el mismo error del menos. No, porque en la primera trayectoria estamos siguiendo la dirección que nos indica la flecha en la trayectoria L. Entonces en la primera Ok, sí, integral, constante positivo. ajá, era de 0 a 1. Entonces Sí, sí. corresponde el límite inferior menor al superior, da la integral positiva. Acá en la segunda trayectoria vamos de 1
a 0. Entonces ahí cuando el límite inferior es mayor al superior, entonces da negativo. Sí, sí. Gracias. Y ahora nos vamos a la última trayectoria, que es la 3. ¿Listo? Entonces, por acá abajo. Entonces, sería L3 de f.dl. Sabemos que ya x cuadrado por y menos y acá integramos con respecto a y, aquí con respecto a x. Bueno, acá volvemos a tener la misma situación. Tenemos la integral con respecto a x, pero y vamos a mirar si es constante o varía. Entonces vamos a la gráfica. Si varía x, y cuánto vale. Por ejemplo, en este punto, que sea 1.5. ¿Cuánto vale y? 0. En 1, en x, y vale 0. Entonces, en ese caso, y es constante. Y tiene el valor de, pues, el valor de 0. Entonces, como y es constante y tiene el valor de 0, la trayectoria 3, en el caso de la circulación, sería igual a 0. ¿Entendido? Dejemos los límites para mirar cómo era la variación. En x, pues partía del punto 2 y llegaba al origen. En y, no había variación, entonces era 0. Entonces ya tenemos el tercer valor de la circulación. Entonces, acá sería más 0. Entonces, ¿cuánto daría la circulación por medio de la integral de línea? 7/6. Listo. Bueno, ahí se resolvió ya el primer término del teorema de Stokes, f.l. Vamos a resolver el segundo, que es el rotacional del vector f, punto del diferencial de superficie. Vamos a hacer aquí esto. Esto ya quedó escrito en el otro lado. Vamos a hacer una separación acá. Bueno. Entonces, vamos a hacer el literal B, que es el rotacional primero. El
el rotacional del vector F que viene indicado que es un rotacional. Entonces en ese caso pues miramos la fórmula de rotacional, en este caso en coordenadas cartesianas, perdón. Entonces allá la diapositiva nos dice que rotacional sería la derivada parcial con respecto a y de la componente a z. No tenemos componente a z, sería 0, menos la derivada parcial con respecto a z de la dirección a sub y, sería y el resultado de esas dos derivadas sería la dirección a sub x, más, Ingeniero, qué pena una pregunta. sí señor, En la derivada parcial con respecto a z, ¿no sería menos y por el menos que tiene ya la f? La sí, hay fuerza, que pues. incluir el menos, sí, tienes razón. Gracias. Luego sigue más la derivada parcial con respecto a z la derivada parcial con respecto a x de la componente en dirección a z, no tenemos, y el resultado de esas dos sería la dirección, o estaría en dirección a sub y, más la derivada parcial con respecto a x de la componente en dirección y, el signo y el término, menos la derivada parcial con respecto a y de la componente en dirección a su x, sería x cuadrado y el resultado de esas dos derivadas parciales estaría en dirección a sub z. Bueno, derivada parcial de una constante, pues 0. Derivamos con respecto a y, 0. Derivando con respecto a z, son constantes, esto es 0, 0. Y con respecto a x, la derivada, pues 0. Y nos quedaría la derivada con respecto a y de x cuadrado por y. Listo. Entonces, el rotacional de f será igual a menos de acá x cuadrado en dirección a z. Y ese sería el rotacional. Entonces ahora calculamos la integral de superficie del rotacional. Ya lo tenemos que es menos x cuadrado punto el diferencial de superficie. Entonces vamos acá a la figura. Entonces, ahí nosotros planteamos un diferencial. Ese diferencial lo podemos desplazar lateralmente. Si lo desplazamos lateralmente, lo estaríamos desplazando en la dirección X. Entonces, el primer diferencial sería de X. Y luego, pues pasamos a desplazarlo hacia arriba y hacia abajo. Como estamos desplazando en esta dirección del color azul que dibujé en el triángulo, nos estaríamos
desplazando en dirección Y. Sería de Y. Entonces el ds sería igual a dx por dy. Bueno, entonces acá supongamos, ya tenemos identificado el ds. Ahora dibujemos el ds, que es una barra diferencial de longitud infinitesimal, ¿sí? Que es, pues se va a poner a recorrer para formar toda el área encerrada por la trayectoria L. ¿Listo? Bueno, como el teorema de Stokes o la integral de superficie tiene aquí el producto punto. Entonces, a ese diferencial que hallamos de x de y, habría que agregarle un vector dirección. ¿Cuál sería? X. No. Una clave para hallar el vector dirección en los diferenciales, por ejemplo, de superficie, es tener en cuenta los tres sistemas de coordenadas tienen tres direcciones, a su x, a su y, a su z. En este caso ya dedujimos, digamos que estemos hablando de coordenadas cartesianas, x, y y z. En el diferencial de superficie ya utilizamos la coordenada x, que está representada por el diferencial. Ya utilizamos la coordenada y, que está representada por el diferencial de y. ¿Qué nos falta? Z. Z. Entonces esa z iría en el vector dirección. Entonces ya completamos el diferencial de superficie. Ahora, resulta que vamos a dibujar aquí un eje tridimensional. Tenemos z, y y x. Bueno, acá tenemos x que va de 0 a 2. Por acá. Por acá. Por acá iría la trayectoria. Ahí estaría el mismo triángulo dibujado ¿en el qué? En el espacio tridimensional. Resulta que tenemos dirección a z, pero a z puede ser positiva o negativa. ¿Cómo determinamos si esto es más o es menos? Bueno, ahí entonces ustedes toman su mano derecha, el pulgar me va a indicar la dirección y los 4 dedos van a representar la dirección de la trayectoria. Entonces, según la ley de la mano derecha, ¿hacia dónde estaría apuntando el vector unitario?
Negativo. Exacto, hacia el eje menos a sub z. ¿Sí? Entonces, acá quitamos esto. Acá quitamos esto. Y por la ley de la mano derecha, nos dice que está en dirección menos a sub z. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el diferencial. Entonces nos vamos acá. Acá este menos x cuadrado viene con el az. Punto de x de y en dirección menos az. Entonces esto nos quedaría menos por menos más x cuadrado de x de y. ¿Listo? Entonces, como es dos diferenciales, tendríamos la integral doble de x cuadrado de x de y. Bueno, tenemos que pasar a integrar. Pero, volviendo aquí al triángulo, acá tenemos nuestro diferencial ds, que vamos a recorrerlo, o vamos a desplazarlo desde 0 hasta aquí x igual a 2. Entonces el diferencial empieza aquí en 0, se va moviendo, se va desplazando, va a recorrer toda el área para cubrir toda esa área que encierra la trayectoria L. Entonces, mi pregunta, ¿con una sola integral se podría hallar todo el área? Los límites cambiarían, ¿no? Los límites cambian. Vea que de 0 a 1, el techo de esa barra diferencial es esta línea recta, que nosotros en la parte anterior habíamos hallado que era y igual a x. Y después de 1, el techo del diferencial es esta otra línea recta, que ya habíamos hallado que era y igual a menos x más 2. ¿Sí? Entonces, esa integral que planteamos abajo habría que dividirla en dos partes. El área 1 y el área 2. Entonces, acá tendríamos, sería la integral del área 1 más la integral que sería el área 2. Entonces, vamos a cambiar acá el orden de integración. Vamos a integrar con respecto a y primero y luego a x, para que nos corresponda con la barra vertical que dibujamos arriba. Entonces, el primer límite sería y, el segundo sería en x. Entonces, en la primera integral, y iría desde 0
desde 0 hasta X, que es la recta que limita esa barra diferencial. Y X iría de 0 a 1. Entonces, acá iría de 0 menor o igual que X, y luego X iría de 0 a 1. Y en este lado, en Y, la base del diferencial iría de 0 hasta esta recta. Entonces, tendríamos que Y iría de 0 hasta menos X más 2. Y X iría de 1 hasta 2. Entonces pasamos los límites acá de 0 a X, X de 0 a 1, acá Y iría de 0 hasta menos X más 2 y X iría de 1 hasta 2. Bueno, entonces integramos con respecto a Y. Acá reemplazando el límite superior menos inferior nos quedaría X, y X por X cuadrado nos queda X al cubo de X más acá reemplazando nos quedaría límite superior menos X más 2 menos 0. Entonces ahí nos quedaría menos X al cubo más 2X cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, el paso siguiente pues sería resolver esas integrales. La primera da un cuarto. La segunda da 11 doceavos. Bueno, y ahí hallamos que
el lado derecho de el teorema de Stokes rotacional de F punto de S nos da 7/6. Y ahí comprobamos el teorema de Stokes. Mira una pregunta. Sí, cuénteme. Si yo no cambiaba los límites de las integrales, o sea, los límites, mira, las diferenciales, y seguía dejando los mismos límites, debería dar la misma respuesta, ¿cierto? En la parte del área. Abajo, no, abajo, cuando ya fuimos a resolver la integral de superficie. Ajá. O sea, si yo lo dejaba como estaba, que era de X, de y cambiaba los límites de las integrales de orden, debería dar la misma respuesta, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Ya tenemos el triángulo. Anteriormente, pues yo había dibujado el diferencial de esta forma. Diferencial horizontal. 0, 1, 2. Por acá es 1. Entonces, vamos a ver por acá. X cuadrado. Eso nos da ¿qué? X cuadrado por Y. De X de Y. Esta integral doble X y el límite Y. Listo. Entonces vamos a integrar de esta forma. Primero con respecto a X. Este es nuestro diferencial. En este caso una barra horizontal. ¿Cuáles serían los límites de X? 0 y 1. Ah, no, 0 y 2. No, la que tengo ahí dibujada. No he dibujado la del área 2. Estamos trabajando solamente el área 1. 0 y 1. Si es X, 0 y 1. Ah, bueno. Ahora sí se la dibujé como debe ser. ¿Cuáles serían los límites de X? El límite inferior. Entonces usted mira la base de esa barra diferencial que dibujé. Que estoy ahí retiniendo en azul. Sería la que esta recta que es y igual a x. Iría de x hasta, entonces se desplaza esa barra hasta esta otra recta que sería menos x más 2. ¿Sí comprendieron? Sí, señor. Sí. El ejercicio lo resolvimos con una barra diferencial vertical. ¿Sí? Entonces con esa barra vertical era primero con respecto a y luego con respecto a x. Y nos salían dos integrales. Acá al plantear una barra horizontal, con la misma barra podemos integrar toda la superficie completa del triángulo. ¿Sí? Y bueno, aquí nos faltaría los límites de y. Iría de 0 A 1. a 1. Bueno, pues vamos a resolverla de una vez. Vamos a integrar con respecto a x primero.
Entonces nos quedaría x al cubo sobre 3, a multiplicarlo por y los límites quedarían x y menos x más 2. Y quedaría el diferencial de y. Bueno, vamos a resolverla ahí al lado. Entonces nos quedaría y que multiplica límite superior menos x más 2 menos el límite inferior, que sería x al cubo sobre 3 por el diferencial. Bueno, integral de 0 a 1. Esto nos queda por acá y. Nos quedaría menos x al cubo sobre 3 más 2 al 3 sería... Uy, perdón. Esto nos quedaría menos x más 2 al cubo sobre 3 menos y por x al cubo sobre 3 de y. Vamos a sacar esta mejor. Así. No. Miento. Mentiras. Disculpen ahí. Acá. ¿Qué vamos a corregir? Aquí es y igual a x, aquí es y igual a menos x más 2. Entonces, al hacer la integración con respecto a x, primero vamos a hacer la integración con respecto a la variable x. Entonces, x iría de y hasta el límite superior. Entonces, de esta ecuación despejamos x. Nos quedaría menos x igual a y menos 2. Quitando el menos nos quedaría menos y más 2. Hasta el límite superior, menos y más 2. Y y de 0 a 1. Entonces, ahora sí, integrando con respecto a x, nos queda y igual a 0 a 1. Nos queda y por x sobre 3 de y a menos y más 2 por el diferencial de y. Entonces, y que multiplica a menos y más 2 al cubo sobre 3 menos el límite inferior, que sería y al cubo sobre 3 por el diferencial de y. Y es igual de 0
a 1. Entonces, ahora sí, tenemos todos los términos expresados en función de y. Tenemos el diferencial de y. Entonces, ahí podemos hacer la integral o resolver la integral. Ingeniero, creo que es que esa y que está ahí en el enunciado no va, era solo x cuadrado. Muestra, a ver. Era x cuadrado por el diferencial de superficie. O sea, esa y está sobrando. Borrar. Esta acá, Ajá. esta acá y esta acá. Sí, porque la salida del rotacional era menos x al cuadrado. Entonces aquí también falta el menos. No, ese queda positivo por el AZ. Qué pena. Entonces, dependiendo de cómo planteen el diferencial, ¿sí? Cambia el orden de integración. Sí, sí, señor, da 7 sextos igual. Ya lo comprobé con la ecuación que está ahí planteada. ¿Sí? Entonces, vea que con las barras verticales teníamos que resolver dos integrales. Y con el planteamiento de la barra horizontal, solamente una integral. Eso es pues manejo de integrales, que recordar esos conceptos. Pues la mayoría siempre, pues integrales, en cálculo integral, enseñaban ambos métodos, el de barras verticales y el de barras horizontales. Casi siempre se queda uno con el método de barras verticales para hacer la integración. Menos procedimiento hacerlo por barras horizontales. ¿Dudas, preguntas? Bueno, con ese ejercicio miramos lo que fue lo integral de línea, los diferenciales de longitud de L,
miramos una integral de área en el teorema de Stokes. Entonces, ahí pues se trataron varios temas en la solución de un solo ejercicio. De aclarar, si el ejercicio nomás le está pidiendo hallar el área, ¿sí? El ds va sin el vector dirección. Pero, por ejemplo, si en la operación que usted está realizando hay un producto punto o un producto cruz, ahí, cuando se presente cualquiera de esas dos situaciones, el dl debe llevar los diferenciales y la dirección. Y el ds, lo mismo, debe llevar diferenciales y dirección. Entonces, siempre hagan ese análisis. Si ven un producto punto o un producto cruz con algún diferencial, entonces esos diferenciales llevan consigo o van acompañados de las direcciones. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces en el chat estoy compartiendo el link para la asistencia de la clase de hoy. Entonces, por favor, lo diligencian. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna otra pregunta? Entonces, no siendo más, nos vemos hoy en el laboratorio. Hoy vamos a trabajar ya con el laboratorio 2. Y en la tarde les explico cómo se va a evaluar por medio del informe. ¿Listo? Entonces, que tengan un feliz resto de día. Hasta la tarde. Y sí, ingeniero, muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Chao, profe, que tenga buen día. Gracias, lo mismo. Hasta luego, profe. Hasta luego.